12 Césares, la representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad, de Maribert. El propósito de ella es mostrar por qué las imágenes de estos emperadores, pese a haber sido autócratas y tiranos, todavía importan en la historia del arte y la cultura. La escritora se ha centrado mucho en la historia de Roma e incluso en algunos lados se pueden encontrar documentales de ella. Pero comencemos entonces con el libro. Primer capítulo. Un emperador en el mall. Introducción. La autora comienza con la historia de un sarcófago que se exhibió en Washington. Había sido traída desde el Líbano por Jesse D. Elliot. Se creía que era el emperador Alejandro Severo, quien accedió al trono en 222 con 13 años. En una campaña militar fue asesinado junto con su madre, Julia Mamea. Los historiadores lo han visto como el último gobernante tradicional. Luego de su muerte, militares dirigieron el imperio, pero no desde Roma. Elliot estaba equivocado. Alejandro fue asesinado en Alemania o Britania. La inscripción del sarcófago de Julia perteneció a otra mujer. De hecho, si fuera el de la madre de Alejandro, implicaría que tuvo a su hijo a los 3 años. En 1845, Elliot quiso que Andrew Jackson fuera enterrado ahí, pero se negó. Los valores republicanos no eran compatibles con un emperador. Los 12 Césares fue una categoría acuñada por Suetonio. Las imágenes de los emperadores han generado polémica por siglos, se han perdido, han reaparecido y todavía hoy se siguen haciendo. El sarcófago de Alejandro constituye un ejemplo clásico del complicado rastro de falsedad y fantasía innecesarias que conlleva vincular un nombre equivocado al objeto equivocado. La imagen del emperador en el mundo romano estaba en estatuas, utensilios, dulces, pinturas por todo el imperio. A día de hoy, descontando la falsificación, se conservan cientos de estatuas y pinturas. Las de metal no fueron tan afortunadas, fueron recicladas para hacer nuevas obras, dinero o munición en su momento. En el medioevo recrearon y reimaginaron a los emperadores. Más adelante, Luis XIV llenó de césares de piedra y retrató sus palacios. Las nuevas interpretaciones pintaron a Virgilio leyéndole a Augusto, a Nerón frente al cadáver de su madre, al asesinato de Calígula, pero salvo alguna excepción, los emperadores eran representados en su tiempo en escenas de triunfo, caza, sacrificio u obras benéficas. Nerón aparece en ventanales como el de la Catedral de Poitiers, por estar relacionado con la muerte de San Pedro y San Pablo. En 1588 naufragó el Girona en Irlanda. Se recuperó un colgante de una de las víctimas. Esta tiene a los 12 Césares. En la actualidad conocemos a los emperadores por caricaturas, cigarrillos, chocolates. Antes de ver un busto verdadero, ya sabemos cuál es su aspecto. Identificar cuándo se hicieron los bustos es difícil, ya que las técnicas fueron muy parecidas entre el siglo II y el 18. El material se extrajo de Italia en distintos periodos y no hay forma de rastrear su traslado. Alejandro Farnesio fue representado con base a César, pero también pasaba en Roma. Admiradores de César le quitaron la cabeza a una estatua de Alejandro Magno y le pusieron la de César. Leticia Bonaparte encargó una escultura suya. Antonio Canova la talló a imagen de Agripina. Generó polémica en cuanto a si era la hija malvada, esposa de Claudio, o la esposa de Augusto. En cualquier caso, la una engendró a Nerón y la otra a Calígula. Por lo tanto, Napoleón quedaba mal parado. La obra de Suetonio fue importante y se difundió a partir del siglo XV, aunque los historiadores cuestionen, los relatos influenciaron la visión que se tiene
de los emperadores hasta la actualidad. Capítulo 2. ¿Quién es quién en los 12 Césares? En 2007, en Ródano se encontró una cabeza que fue identificada como César. Tiene las arrugas características en el cuello que se pueden observar en las monedas cuando fue dictador. Sin embargo, las esculturas no tienen nombre, por lo que no se sabe a ciencia cierta a quién representaban, por lo que la discusión continúa a pesar de los avances. La vida de Julio César, brevemente, fue el límite entre la República y el Imperio. Tuvo una carrera política convencional, destacó como militar y tuvo algunas acciones que le ganaron simpatía entre el pueblo. Convirtió la figura de dictador de algo para una emergencia a que fuera constante y terminó asesinado. Suetonio lo puso como el primer emperador, pero hoy se sabe que fue el último capítulo de la República. Un dictador es distinto al emperador. Luego de su muerte, los emperadores tomaron el nombre de César, por eso hablamos de 12 Césares. La tradición continuó por siglos, llegó a Kaiser o a los zares de Rusia, por ejemplo. César fue el que inició la acuñación de moneda con el rostro del dirigente y las réplicas generalizadas para promover su imagen. Aún así, solo hay dos referencias para identificarlo. La descripción de Suetonio, que habla sobre los intentos para mantener oculta su calvicie, y las monedas donde se ve la nuez prominente, las arrugas en el cuello y su nariz. El problema es que hay otros gobernantes con esas características y cuando se trata de Roma, la única base es la cara. No hay elementos como los santos que permitan identificarlos. Los cuerpos son casi idénticos, por lo que no se ve si eran altos, delgados, gordos o jorobados. Además, Suetonio escribió siglo y medio después de la muerte de César. Si la estatua tiene nombre es signo de que es moderno, no del Imperio Romano. A lo largo del tiempo se han reconocido distintos bustos como una representación de César. Incluso al Museo Británico llegó una que en un inicio no se relacionó con nadie, luego con César y luego fue desmentida. Luego vino otro César en Tusculum. El tiempo dirá si el que encontraron en Ródano tomará su lugar, dejándolo como otra falsificación. Con los emperadores se usan los mismos métodos de comparación, pero la difusión de su imagen fue más allá que César, lo que dejó mejores elementos para trabajar. Aún así, hay bustos que se relacionan con hasta 4 emperadores. Augusto logró tener el poder de forma permanente, pero no resolvió el tema de la sucesión, y obviamente no existía legislación previa, lo que resultó en rumores de asesinato, suicidio, envenenamiento, hasta Vespasiano, ya que ningún hijo heredó el trono. Vespasiano es el único que murió de causas naturales. Augusto cambió la forma de representar. Si antes los signos de vejez eran la regla, con Augusto se representó un emperador joven, incluso cuando estaba cerca de los 80 años. Aún se detectan algunas diferencias entre emperadores, como la papada de Nerón o el flequillo de Trajano. Los emperadores siguieron a Augusto. Los retratos reflejaban una identidad política, no personal. Ya que Augusto era la raíz del derecho a gobernar, todos se parecen, lo que ha generado grandes debates. Con la llegada de Flavio Vespasiano termina la dinastía Julio-Claudia y comienza la Flavia. Con ello la representación cambió, se tornó más realista. En el medio de las dos dinastías hubo una guerra civil que le dio el poder a 3 personas. Otón se identifica por una peluca que tapa su calvicie. Se encuentra en los museos capitolinos. Bueno, capítulo 3. Monedas y retratos antiguos y modernos. A fines del siglo XV, Hans Memling pintó a una persona con una moneda de Nerón en la mano. Se ha especulado que es Bernardo Membo, al igual su significado. La moneda de Nerón es una obra de arte. La moneda hace referencia al nombre de la persona, Nerione, muy común en la época,
o tiene que ver con la virtud. Sandro Botticelli, impresionado, pintó Retrato de hombre con la medalla de Cosme el Viejo. El hombre sostiene una moneda más grande y en este caso no es de Nerón, sino de los Medici. Jacopo Estraba, casi un siglo después, fue pintado por Tiziano. Es la pintura Estrada sostiene una Venus. En la mesa hay monedas romanas. También parece tener un emperador colgado al cuello y hay unos libros sobre un armario aludiendo a los escritos de Estrada sobre los emperadores romanos. Las monedas fueron la forma más segura de conocer el rostro de los romanos en esos siglos. Durante el Renacimiento aparecieron muchas monedas. Coleccionarlas o tenerlas era popular. Se confió más en ellas que en las referencias de Suetonio. Enea Vico en el siglo XVI escribió un manual sobre su estudio. Aparecieron en los diálogos satíricos de Joseph Addison siglos después, o también están los textos de Hubert Goldzias. Estaban en todos lados. Destacó un cáliz litúrgico de Transilvania que tenía a los emperadores y a sus esposas. Estas imágenes casi siempre tenían un significado. Eran una parte importante de los valores culturales del Renacimiento. Il Mansionario dio varios aportes, entre ellos se dio cuenta que personajes como Plinio el Viejo y Plinio el Joven eran dos personas distintas. Las monedas más que los bustos de mármol fueron la forma de hacerse a los emperadores y reimaginarlos. Los edificios también fueron adornados. La cámara picta del Palacio Ducal de Mantua tiene 8 emperadores pintados. La Certosa en Italia tiene 71 retratos emperadores romanos, algunos son personajes de Oriente, Alejandro Magno, Atila y algunas figuras mitológicas. Los cuadros de Jesús tienen elementos imperiales. Vincenzo Foppa en 1456 pintó la crucifixión con dos monedas imperiales arriba de cada ladrón, como intentando introducir a Jesús en el relato romano. Tiziano pintó una escena de Jesús impidiendo la lapidación de una mujer. Se puede ver una moneda romana detrás de él. Las cabezas de retrato daban un sello de autenticidad que venía desde Julio César. Es el formato numismático. Aunque la obra se tratara de otra cosa, el sello le daba autenticidad. Guillaume Rouget hizo una serie de retratos desde Eva hasta Enrique II. Eva es representada como una emperatriz romana. La inscripción en su cabeza la identifica como la esposa de Adán y tiene forma de moneda. Hasta 2012, las esculturas del rey Jorge I y II estaban en la entrada de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Gobernaron Gran Bretaña en el siglo XVIII. Sus rostros son del siglo XVIII, pero la corona de laurel y el globo que sostenían daban la sensación de poder imperial romano. Por dar un ejemplo, porque la Europa moderna y Estados Unidos realizaron muchas estatuas del mismo estilo. Las versiones imperiales de Tiziano influenciaron la pintura. Charles Sackville fue pintado con base a su versión de Julio César. Carlos I de Inglaterra con base a Otón. Frente a valores republicanos resulta contradictorio relacionarse con un emperador, pero de la República Romana hay pocos rostros fiables que seguir. Aún así, George Washington se hizo con base al republicano Cincinnato. Entre los intentos hubo fracasos. Alberto, hijo de la reina Victoria, mandó a hacer una, pero terminó casi que escondida. Durante la Edad Media, los gobernantes se representaban con la ropa del presente. Ejemplo, el Nerón del vitral de Poitiers. Fue en el Renacimiento que se popularizó retratarse como emperador romano. Hubo una fusión entre ese estilo anterior y el moderno donde las monedas influyeron mucho. 4. Los 12 Césares más o menos. Las tazas Aldobrandini son un conjunto de tazas decoradas con los 12 Césares. Miden 50 centímetros. Tienen adornos con algunos relatos de Suetonio, pero no se sabe quién o quiénes las hicieron. Otros grupos también fueron reimaginados. Las 9 de la fama y los apóstoles.
Los 12 emperadores se convirtieron en una característica de la decoración europea y luego también estadounidense. La aristocracia tuvo el juego de los 12 Césares, a veces más de uno, los menos adinerados también, menos lujosos por supuesto. Las piezas se marcaban con un número tanto para que quedaran bien ordenadas como para hacer que las personas llenaran los huecos en caso de no tener alguno. Los 12 Césares a veces no eran los 12 de Suetonio. Cleopatra, Faustina o Agripina aparecía en algunas colecciones. Los 12 Césares hacían referencia a Suetonio, pero los integrantes podían ser reemplazados a voluntad. Se llegó a incluir a los Habsburgo. La categoría no era algo estático, era un diálogo entre lo moderno y lo antiguo. Algunas colecciones no pudieron ser completas y otras superaron a los 12 Césares. Seguramente la ambición de coleccionar creció. La colección se exhibe en el castillo Herrenhausen de Hannover. Tiene un Ptolomeo y a un republicano Escipión. La sala de los emperadores tiene decenas y el teatro Sheldonian de Oxford exhibe las cabezas afuera. 5. Los Césares más famosos de todos. Las obras de Tiziano terminaron en manos de españoles, pero un incendio en 1734 las destruyó. Aún así, otras obras se han vendido como si fueran las de Tiziano. En este capítulo, la autora analiza la actual sala de los Gonzaga, pero no vi nada que valga la pena resaltar. En tal caso sería cuestión de leer el libro como tal, pero acá trato es de puntualizar en los planteamientos y resumir en este caso sería hablar de errores y aciertos por minutos y minutos, cosa que me parece pues innecesario. Siguiendo con el libro, entonces la autora dice que las copias de las pinturas de Tiziano fueron muchas. Actualmente no se sabe quién pintó cuál ni quién la encargó. Bueno, a lo largo de los libros, básicamente uno lo que entiende es que la imagen que uno tiene de los Césares es, digamos, falsa. Incluso en los museos, aunque se han exhibido figuras, luego han sido desmentidas. Prácticamente la única base fiel son las monedas y cuando se hace una figura, en vez de hacerla de lado, digamos en 360 grados, pues digamos que ahí ya entra como mucha imaginación, interpretación y no tiene pues mucha base, digamos, académica o científica o como le quieran llamar. Siguiendo con el libro, hubo versiones que modificaron el aspecto de las obras de Tiziano. La búsqueda está plagada de enigmas, cabos sueltos y tortuosos, ingeniosos e infructuosos intentos, a veces inverosímiles, por rastrear la historia de las diferentes copias a través de varias generaciones de la aristocracia europea. En el siglo XIX, la fascinación terminó. La pérdida de los originales de Tiziano junto con el rigor académico, no permiten verlas de la misma manera. Capítulo 6. Sátira, subversión y asesinato. El emperador romano Juliano escribió una sátira sobre los emperadores que fue recreada por Antonio Berrio. Está en las escaleras del Palacio de Hampton Court. No se sabe por qué decidieron hacer una pintura allí. Algunos dicen que Guillermo estaba representado como Alejandro, compartiendo el mismo nivel que los emperadores. Otros ven una actitud contra el catolicismo y otros ven cualidades de Guillermo en los diferentes personajes. César ha generado debate durante siglos. Hasta hace no mucho, pocas personas estaban del lado de sus asesinos. Aunque no fue emperador, se ganó un lugar al lado de ellos, e incluso de personajes como Alejandro Magno. Ejemplo de ello, la Mesa de los Grandes Comandantes, encargada por Napoleón, y que se encuentra en el Palacio de Buckingham. Los valores de César se representaron. Su benevolencia está en el techo de la Sala de los Emperadores, ubicada en el Palacio del Té. La piedad que mostró con sus enemigos después de la guerra civil que terminó con Pompeyo muerto también fue representada. Andrea Mantegna pintó un Julio César más pensativo, preocupado por lo que vendría después, con un esclavo al lado recordándole que era solo un hombre, no un dios. Una representación de escenas de la vida de César fue adquirida por el rey Enrique en el siglo XVI,
llegando a ser mucho más cara que la obra de Tiziano. Estaba tejida en lana, seda y oro. En el Vaticano hay una pintura del siglo XVI que retrata el asesinato de Julio César. Las escenas de Enrique han sido identificadas con relación a Espurina, pero en realidad se parecen mucho a las de Lucano, un poeta que sufrió las consecuencias del conflicto y retrata o escribe las batallas de un modo antiépico. Ni César ni Pompeyo son héroes. El poema se llama Farsalia. También hubo óperas compuestas como Julio César en Egipto del compositor Handel, que la pueden encontrar aquí mismo en YouTube. La visión más crítica de los emperadores también llegó a sus costumbres. Tomás Couture en 1847 pintó los romanos de la decadencia. La pintura muestra estatuas del pasado glorioso y en el medio personas, algunos medio desnudos. Vitelio tiene una mujer casi desnuda enfrente, pero no se da cuenta por su estado. Vitelio tuvo protagonismo en el 47. Los ganadores del concurso por una beca en Italia pintaron su asesinato. Las pinturas también abarcaron la muerte de los emperadores, cómo el poder se desvanece con su muerte, un poder temporal. En 1887, Vasily Smirnov pintó a Nerón tirado en el suelo. Solo un par de mujeres lo atendían. La pintura tiene 4 metros de ancho. Capítulo 7. La esposa de César, por encima de toda sospecha. En este capítulo, la autora se centra en las mujeres y sus representaciones. Las mujeres no tenían posibilidad de acceder al trono, pero al estar cerca del emperador podían influir en sus decisiones, aunque su poder se ha exagerado, sirviendo para justificar las incoherencias y caprichos de los emperadores. Sus hijos facilitaban la transmisión del poder, pero generaba una carga sobre la legitimidad de sus hijos, en una época donde no había cómo saber quién era el padre. Esto dio pie a rumores de adulterio y por supuesto también está el imaginario del envenenamiento a sus esposos. Las mujeres fueron representadas en menor medida que los hombres, aparecen menos en las monedas y Suetonio no hace una descripción exhaustiva de ellas, por lo que identificarlas resulta aún más complicado que con los emperadores. Los emperadores tienen sus diferencias a pesar de haber querido parecerse a Augusto. Las mujeres son casi idénticas. Eran representadas con símbolos de fertilidad, con sus hijos, y solían mezclar sus rasgos faciales con el porte de las diosas. Aegidius Sadeler pintó 12 emperatrices para acompañar a los 12 césares. La fuente de inspiración parece ser Theodore Gishi. A los problemas anteriores se suma el hecho de que los emperadores se casaron varias veces. Por tanto, hubo más emperatrices que emperadores. ¿Cuáles son entonces las 12 que se eligieron? Mesalina se ha representado siguiendo el rumor de que no le era fiel a su esposo, medio desnuda en la calle o asesinada. Las Agripinas han sido representadas mostrando su frialdad ante la muerte, su castigo en el exilio y su muerte en el caso de Agripina la Menor, en algunos casos con Nerón supervisando su muerte, en otros con el torso abierto como si fuera una autopsia o una vivisección. La vivisección no tiene origen romano, es una ficción medieval. En los cuentos de Canterbury está, en el medioevo le agregaban elementos sangrientos a muchas cosas. En otra obra, La leyenda dorada, luego de la disección de su madre, Nerón insiste en que lo embaracen. Los médicos lo engañan con una rata que con el tiempo termina vomitando. Hoy, sin embargo, reposa una imagen de Agripina en Washington y en Carolina del Norte más positiva. Es un retrato de ella junto a su esposo. La pintura, como el caso de los emperadores, ha sido identificada de varias maneras. De hecho, podría ser Tiberio y su esposa. Acá termina el libro. Bueno, me pareció interesante por lo menos saber en cuanto al arte cómo se han representado los emperadores, hacer como ese recorrido de un emperador como empoderado o bueno, o admirado y cómo con el tiempo se fueron representando otros aspectos de su vida, como la muerte, los valores que tenían, los defectos que tenían, bueno, entre otras cosas. Y
lo más importante del libro creo que es saber que las representaciones que tenemos hoy en día, tanto en museos como en, bueno, en muchos lugares, pues no son reales. O sea, nadie sabe a ciencia cierta qué aspecto tenían los emperadores. Lo único fiel son las monedas. Y como las monedas están de lado, pues digamos, no se ven los rasgos de frente. Entonces es muy difícil hacer una representación en una escultura a 360 grados cuando solo se tiene, digamos, una idea del perfil. Bueno, si te gustó el video, dale me gusta y nos vemos en una próxima.